Claro, cuando llegas y dices, bueno, yo soy de Senegal tal, automáticamente la gente dice, bueno, como la mayoría de los senegaleses han venido en patera, ¿tú también has sido una...? Y yo decía, pues no, yo vine en avión. Y luego también se piensan que tú vienes porque en Senegal tú no tenías para vivir, en plan, no tenías nada. Y yo decía, no, yo en Senegal estaba mucho más feliz que aquí. Y por eso cada vez, yo qué sé, vuelvo igual 2-3 veces al año. ¿Por qué? Porque aquí me faltan cosas que ahí tengo. Hola, nosotras somos Dani y Ale. Y esto es Migrantes Anónimas, un podcast donde hacemos preguntas, desmitificamos ideas, contamos historias, Confesamos miedos y sueños, aprendemos de otros y nos acompañamos a atravesar esta aventura llamada migración. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Migrantes Anónimas. El día de hoy nos acompaña Paley. Él es senegalés pero lleva 11 años viviendo en España. Es ingeniero informático, tiene un podcast que se llama Dejar en Visto, cree en el poder de la comunidad y tiene una fundación en Senegal que se llama Fafalo Program, que significa Faith, Family and Love. Hola Paley, bienvenido a Migrantes Anónimas. Hola, buenas, placer de estar hoy con vosotras y también vosotros, los que nos estáis escuchando. Y nada, un placer, a ver qué nos espera. Placer para nosotras tenerte aquí. Pues nada, yo creo que para empezar, como siempre lo básico, queríamos un poco preguntarte qué te trae a España, cómo llegas, un poco cómo fue como ese inicio. Bueno, la verdad que llegar a España nunca fue ni un pensamiento ni un deseo para mí. En plan, porque no conocía nada de España, salvo el fútbol, básicamente. Y nada, como yo era futbolista, pero al mismo tiempo tenía a mi madre machacándome todo el rato para seguir estudiando, entonces al final no había remedio, en plan, había que seguir estudiando. En 2007 me mandaron a mi cuñado, en plan, el marido de mi hermana, a venir a trabajar en la embajada senegalesa aquí en Madrid. Y fue realmente cuando empecé a tener información sobre España, porque mi cuñado vino con mi hermana y nada, empezaron a hacer aquí familia, a llevar a cabo la misión de la embajada senegalesa aquí en Madrid. Y nada, fue hablando con mi hermana, que me iba contando cómo era en España, lo que era Madrid y cómo era la vida allá y tal. Claro, recuerdo en su último año de misión, mi hermana me dijo, pues ¿no te gustaría a ti venir, visitar España, conocerlo y igual, nada, seguir con el fútbol y con tus estudios? Y pensándolo decía, una parte de mí decía sí. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy curiosa, que me gusta moverme y también era una oportunidad de igual seguir creciendo en el mundo del fútbol y seguir estudiando, pero la otra mitad me decía no. ¿Por qué? Porque España es un país donde solo se habla español y a mi hermana le quedaba un par de meses para volverse a Senegal y yo me iba a quedar aquí solo. ¿Qué hago? En plan, si no me puedo comunicar con la gente. Pero al final, claro, como lo que decía antes, en plan, soy una persona súper curiosa, dije, venga, voy a ver qué pasa allí y tal, y hasta me mandaron una invitación, conseguí un visado de 1 año y nada, 2 semanas después ya estaba por España. Y recuerdo eso, en plan, al llegar, lo que más rechazo me daba era eso, no poder comunicarme con la gente y decir, ahora, ¿cómo yo hago vida aquí? Entre una cosa y otra, pues el poder que tenemos nosotros como migrantes es ese poder de adaptación en general. En plan, terminamos adaptándonos al lugar, a las personas y al sitio, al entorno. O sea, tú no hablabas nada de español cuando llegaste. Nada, absolutamente nada, cero. ¿Y cuál era tu plan? O sea, venir y... Mi plan principal era que en Senegal yo había jugado en segunda división, había jugado en primera. Recuerdo que en ese momento decía, tengo la oportunidad de seguir creciendo en el mundo del fútbol y también tengo la oportunidad de crecer aparte de los estudios. Intentar crecer más en el ámbito de la informática, porque es lo que había hecho en Senegal y tuve mi licenciatura en informática general y era en plan especializarme en algo al llegar. Eso era el plan. Pero claro, en un entorno diferente, en un país diferente, un idioma que yo no hablo, entonces claro, el reto era bastante complicado. Pero bueno, al final poco a poco me iba adaptando, conseguí entrar en el Alcorcón de Madrid, en un equipo de fútbol del Alcorcón, estuve en el centro de formación durante 1 año y medio, allí con el grupo de amigos que me fui haciendo, me metieron en un grupo de WhatsApp, empecé a escribir poco a poco en castellano, a tener digamos más seguridad a la hora de expresarme poco a poco. Cuando salía también me invitaban, salía con ellos y demás. Entonces nada, allí poco a poco empecé a hacer vida y acá estamos. Y ya estamos. Me genera mucha curiosidad cómo hiciste el contacto con Alcorcón de Madrid. Yo creo que toda la evolución que he tenido en el mundo del fútbol es gracias a contactos. Quiero decir, no es solo jugar bien, pero también tienes que conocer a gente en el ámbito, en el mundo del deporte, porque es que si no vas lejos. Entonces, cuando llegué y mi hermana se fue, recuerdo que había un amigo de mi cuñado
que estaba en el consulado, que él se iba a quedar, que acababa de llegar, llevaba 1 año y se iba a quedar 4 años más, porque los de la embajada y el consulado se cambian cada 5 años, cada 5 años cambian de país. Entonces él le dijo, no te preocupes, que Paley se queda conmigo, vosotros os podéis volver a Senegal tranquilamente, y él era un fan del deporte. Entonces recuerdo que me metía dentro de su coche los sábados y los viernes por la tarde y me decía, como yo soy diplomático, puedo ir a los sitios de deporte y presentarme con mi carta e intentamos tener unas pruebas. Y llegamos a Alcorcón, claro, ellos estaban haciendo la pretemporada. Hablamos ahí con un director y nos dijo, bueno, venir mañana, porque mañana, como la mañana, como es el momento donde se hace la pretemporada, ejercicios de pretemporada y demás, te presento al entrenador. Si el entrenador lo ve factible, pues nada, le dejamos entrar en el grupo para hacer unas pruebas de 1 semana. Fue como que, bueno, me hizo clic en la cabeza y en plan, pues igual... Ahora es realmente cuando está empezando el sueño. Pero no acababa también de verlo un reto bastante importante. Porque eso es lo que decía. En plan, si no hablas el mismo idioma que el grupo, es mucho más difícil llegar y adaptarte así de rápido a un grupo. Poco a poco también fue un entrenador que me iba dando la oportunidad de jugar y demás. Y nada, al final terminé consiguiendo. Estuve ahí 1 año y medio. Antes de ir a otro equipo que está en Ciudad Real, que se llama el Socubellamos, que estaba en 3ª división. Me genera mucha curiosidad como ese mundo. Igual vemos en televisión a los futbolistas como más reconocidos o tal, pero a lo mejor no nos hacemos una idea como cómo funciona el fútbol de manera profesional cuando no juegas en el Real Madrid. No es tan sencillo porque es lo que digo, no es ser bueno que te hace llegar a primera Recuerdo que justo al salir de Alcorcón y a irme a otro sitio, recuerdo encontrarme con muchísimos futbolistas muy buenos que han estado en la cantera de Real Madrid, en la cantera de Atlético de Madrid y demás, y no han conseguido ni jugar un partido en el primer equipo. Y yo decía, estos jugadores son muy buenos. Pero claro, no es solo ser muy bueno, es un conjunto de cosas. Tener, por ejemplo, ahora mismo un representante muy bueno, un representante que tiene contactos, que se mueve bien, eso también te da un plus. Porque si juegas bien y tienes un representante que se sabe mover, desde su despacho va a llamar a algunos clubes, en plan, o igual en Inglaterra, no solo aquí en España, en plan, oye, mira, tengo aquí a un chaval muy bueno que tenéis que firmar sí o sí. Y a veces incluso firmas sin ni siquiera hacer pruebas. Entonces, claro, yo igual... La mala suerte que he tenido en ese aspecto fue eso, pues no conozco a la gente que mueve a esos jugadores. Aunque seas bueno, tienes que hacer el doble de esfuerzo y también alguien te tiene que acompañar. Si nadie te acompaña, es más complicado llegar al mundo, a la élite en ese aspecto. Pero digamos, bueno, el hecho de que tú conocieras a esta persona que era diplomado, o sea, fue como ahí, como medio el enganche. Sí, fue el que me ayudó a entrar. Eso primero, pues estuve también en el Socubellamos. Yo cuando llegué estaba en 3ª y ese mismo año subimos a 2ª B. Pero claro, llegamos a 2ª B. Recuerdo que yo allí tenía 22 años. Con 22 años también ya, digamos, la manera que te vean como futbolista no es lo mismo que cuando tienen un canterano que tiene 17 años. No sé si me explico. Sí. Es más fácil para un canterano que tiene 17 años firmar para un club grande que alguien que ya cuando ha llegado tenía ya 21, 22 años. Es mucho más complicado porque ya lo sabéis, el fútbol es, digamos, entre los 17 años hasta los 28. Después de los 28 ya te ven como un veterano más o menos. Cuando llegas a los 30, sí, es súper rápido. En plan, senior. Son unos 10 años. 17, 27 años. Y por eso cuando vemos a un Cristiano Ronaldo o un Luka Modric que tienen 40 años jugando, la gente está en plan, wow, tienen 40 años y ya están jugando. Entonces, claro, el fútbol ahora es un negocio, digamos, para los agentes, para los clubes, y los jugadores sufren muchas veces las consecuencias, porque si no tienes contacto que te puede mover en ese ámbito, lo tienes muy complicado. ¿Y cómo te acogió el equipo? O sea, el primer grupo al que tú llegaste. El primer grupo, súper bien, porque es lo que recuerdo, en plan, llegué, el idioma era el primer problema, pero bueno, luego poco a poco notas que cuando juegas en el campo la gente dice, ¡buah, este es muy bueno! Entonces te van, digamos, dándole el bienvenido en el grupo y luego nada, me metieron en sus redes sociales. Y ahí sí que empecé a sentirme que formaba parte de un grupo. Entonces cuando salían, aunque no hablaba nada, me invitaba, yo también salía y estaba allí, estaban de bromas y tal. Que es lo que facilitó también, pues nada, mi adaptación en España. Y nada, fue súper rápido. El idioma, por ejemplo, fue súper rápido. 6-8 meses ya empezaba ya a
pillar las bases y ya poder comunicarme bastante bien con la gente. ¿Y cómo haces después esa transición? ¿En qué momento decides, bueno, a lo mejor no me voy a dedicar del todo al fútbol, voy a hacer otra cosa a nivel profesional? Claro, cuando llegué, eso era 2012 y recuerdo que el declic fue en 2016, porque ya llevaba 4 años cuando dije, igual no tengo que centrar toda mi energía en lo que es el fútbol. Porque al mismo tiempo también hacía otras cosas, en plan, no trabajaba en una empresa, pero convivía con un chico inglés y llevábamos 3 años conviviendo. Él estaba pensando en poner en marcha un proyecto. En su momento se llamaba Proyecto ADA, ADA, y lo que hacía Proyecto ADA era ayudar a los migrantes sin papeles a conseguir un trabajo. Entonces, después de un montón de horas en casa hablando sobre el tema del proyecto, al final decidimos ponerlo en marcha. ¿Y qué era? Crear redes sociales y hacer un llamamiento a las personas sin papeles que han tenido una carrera o que han estudiado. Porque normalmente, por ejemplo, muchos que vienen han estudiado, tienen carreras y demás. Lo que pasa es que no pueden conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque no tienes papeles. Porque según España tú eres irregular aquí. Entonces nosotros la idea que teníamos, ¿cuál era? Pues formarles, porque Orlando, mi compañero de piso, era profe en el British Council de Madrid, y Orlando me decía, si les podemos formar a ser profesores de inglés o de francés, lo que podemos hacer es buscar una plataforma para hacer que consigan clases particulares, porque para Orlando ir a una academia para estudiar inglés no es la mejor manera de aprender un idioma. Él lo decía siempre, en plan, tienes que buscar un profesor particular que pueda saber en qué momento del estudio idiomático estás y ayudarte a avanzar poco a poco. Entonces dijimos, venga, vamos a intentar. Hicimos un llamamiento y yo recuerdo los 2 primeros días recibimos como igual 20 llamadas de gente que decía, yo tengo un grado, gente de Ghana, de Nigeria, de Senegal, que decía, yo tengo un grado, pero claro, desde que he llegado aquí no puedo hacer nada porque siempre me piden mi documentación para poder, yo qué sé, para poder incluso entrevistarme. Y nada, Orlando se encargaba de formar a la parte inglesa y me daba las herramientas para poder hacer lo mismo con el francés. Recuerdo, después de 2 meses de formación, creamos una página de Facebook que todavía incluso sigue disponible si quieres lo buscas, Proyecto ADA, y nada. Y empezando esos proyectos, claro, empecé a desenfocarme un poquito más del fútbol y a enfocarme más en otros temas, como por ejemplo temas de las asociaciones, porque yo nunca me había metido en una asociación, jamás. Pero eso me hizo empezar a ver las cosas de otra manera, porque siempre estaba con esa gente que me contaban un montón de cosas que yo no he vivido. Claro. Y decía, ostras, también tengo que empezar a investigar más estos temas, porque son temas súper importantes, porque yo y esa gente somos iguales. También yo como migrantes, yo igual, entonces cada uno estamos buscando la forma de hacer nuestra vida aquí y de tal. Nada, es realmente cuando empecé a desengancharme poco a poco pero no tanto del mundo del deporte, pero decir, no puedo centrar mi energía 100% en el deporte, en plan viendo todos los partidos, yendo a jugar todos los días, a entrenar y tal. Los fines de semana no tenía un fin de semana libre, porque todos los fines de semana jugábamos un domingo por la mañana, un domingo por la tarde. Eso significa que el sábado no puedes llegar tarde a casa, casi no puedes hacer nada con tus colegas, siempre tienes que estar centrado en los entrenamientos y en los partidos de fin de semana. Y allí es cuando realmente empecé a decir, oye, mira, ya no voy a entrenar todos los días. ¿Por qué? Porque tengo formación tal día. Luego reuniones de la asociación, luego no sé qué. Empecé a investigar también un poco más el mundo de las asociaciones en Madrid, en plan, cómo funcionaban. Yo diría 2016. 2016 fue el declic de... Sí. Me genera curiosidad porque tú ya, digamos, ya estabas dentro del mundo del fútbol. Un poco como que tenías tu rumbo, por decirlo así. ¿De dónde surge como esa motivación? O sea, entiendo que lo hablabas con tu compañero de piso, ¿sabes? Pero sí, generalmente las personas que ya tienen como las cosas medianamente resueltas, ¿no? No se detienen como a pensar, bueno, igual y ¿qué puedo hacer yo como por ayudar a los demás? Entonces... Yo creo que incluso cuando estaba en Senegal no había viajado, no había salido de Senegal ni nada. Yo ya estaba pensando en hacer cosas allí. No es llegar aquí que me hizo ver las cosas de manera diferente y ya empecé a decidir hacer cosas. No, yo creo que cuando estaba en Senegal ya decía, yo si
llego a ser esto o llego a ser esto, tengo que tener cierto impacto en lo que es mi sociedad de aquí. Pero no es hacerlo en plan famoso, es hacerlo por decir, oye, mira, yo no he tenido ese apoyo, igual se lo voy a dar a estos chicos. Porque yo recuerdo cuando estaba en Senegal jugando al fútbol, había jugadores que sí que tenían apoyo porque sus familiares, pues yo qué sé, igual tenían dinero, entonces les compraban los equipamientos, les compraban botas o les mandaban botas de Europa, tal. Yo no he tenido eso. Yo no he tenido, por ejemplo, un hermano que estaba en Europa o no he tenido familiares en Europa para mandarme cosillas. Entonces mi madre fue la persona que siempre se buscaba la forma de decirme, oye, mira, vete a comprar botas, vete a comprar no sé qué. Entonces, claro, yo decía, si tengo la oportunidad, por ejemplo, de ser profesional de fútbol, tengo que abrir un centro para poder recibir gratis a unos chavales que no tienen los medios y tienen, claro, ese sueño de llegar a ser profesional, porque para algunos era muy difícil incluso conseguir botas, porque ya sabemos cómo es, algunos pueblos en Senegal son pueblos pobres, pero claro, no significa que esa gente no pueda tener la oportunidad de llegar a ser alguien muy importante. Ser pobre, por ejemplo, no define tu futuro, define tu presente. ¿Por qué? Porque lo estás viviendo y es real, pero no significa que tú no puedas tener todas las puertas abiertas si alguien te da un empujoncito. Mi idea era eso. Yo, como no he tenido ese apoyo, si puedo, en el futuro voy a querer apoyar a más gente, que sé que, por ejemplo, tienen las características para llegar a ser, pues nada, personas súper importantes. Entonces, la idea de formar parte de grupos, de ayudar y de apoyar, no es algo que llegó conmigo aquí en España. En plan, fue algo que llevaba bastante tiempo formando parte de lo que era mi personalidad. En conversaciones de antes, alguna vez mencionabas también que te enfrentaste a veces como con algunos estereotipos o que a lo mejor la gente te mira y inmediatamente asume cosas tuyas. No sé si quieras comentar un poco de eso antes de pasar a lo siguiente. Sí, yo creo que, bueno, yo como migrante, creo que, o la mayor parte de los migrantes, yo creo que cuando llegas y dices, bueno, yo vengo de tal, automáticamente la gente te relaciona con algo. Son estereotipos que la gente tiene aquí desde información o desinformación que han podido coger de un sitio a otro y lo asimilan, en plan, sin ningún tipo de investigación, en plan, lo asimilan y ya está. Entonces, claro, cuando llegas y dices, bueno, yo soy de Senegal tal, automáticamente la gente dice, bueno, como la mayoría de los senegaleses han venido en patera, tú también has sido una... Y yo decía, pues no, yo vine en avión. Y luego también se piensan que tú vienes porque en Senegal tú no tenías para vivir, en plan, no tenías nada. Y yo decía, no, yo en Senegal estaba mucho más feliz que aquí. Y por eso cada vez, yo qué sé, vuelvo igual 2-3 veces al año. ¿Por qué? Porque aquí me faltan cosas que ahí tengo. Y muchos más estereotipos que la gente te pone porque eres diferente, te ven diferente, vienes de un sitio que ellos no conocen. Y claro, se piensan que eso, pues Europa es mucho más estable o se vive mucho mejor que como se vive en Senegal o en Colombia, que es lo que digo, en plan, para mí la vida no es solo tener dinero, puedes estar en un barrio o en una aldea pobre, entre comillas, dependiendo de lo que significa pobre, y vivir una vida mucho más feliz que una persona que lo tiene todo alrededor. Pero me hace gracia, en plan, no es algo que me tome mal o tal, no, me hace gracia porque digo, nada, esa gente pues nada, no sabe, es la ignorancia, pero intento quitarles esa burbuja de que, oye, mira, os pensáis que tenéis todo, pero tenéis que investigar más porque allí nosotros tenemos muchas más cosas. ¿Pero siempre te hizo gracia o fue como un proceso que te tomó un poco de tiempo? No, la verdad que no me hace gracia porque, en plan, yo creo que tengo una personalidad muy fuerte, en plan, a mí las cosas no me llegan así tan fácilmente. No fue algo que tuve que procesar lentamente, ¿no? Yo ya cuando llegué y cuando veía cómo me miraban decía, claro, es normal porque yo vengo de un sitio diferente y soy diferente a ellos, en plan, no tenemos nada que ver, en plan, a diferente me refiero no a lo que es la piel o el cuerpo, pero me refiero a todo, en plan, las tradiciones, la cultura, la manera de vivir, la manera de hacer las cosas, la manera de hablar, incluso la manera de tener contacto con otras personas es diferente. Por ejemplo, aquí recuerdo, lo primero que me chocó fue, para mí era un detalle, cuando hablas con las personas y no le miras a los ojos, era falta de respeto. En Senegal no. En Senegal cuando hablas con las personas no les puedes mirar así a los ojos todo el rato. Es como que les estás desafiando. Ah. Claro, entonces eran pequeñas cosas que hacían la diferencia entre nosotros como seres humanos, porque cada uno viene en uno distinto. Entonces el proceso no fue lento, pero fue que yo decía, tengo que adaptarme a un entorno diferente, a un sitio diferente y a gente que
para mí son personas que han vivido unas vivencias diferentes, una cultura y tradiciones diferentes y... Me llama la atención también cuando dices, por ejemplo, como todas las cosas buenas que sientes que tienes en Senegal, que a lo mejor la gente no es consciente de eso, no lo sabe, no sé si quieras mencionar eso como que valoras de tu propio país, que sientes que no tienes acá. Yo lo que valoro más de Senegal es la vida social. Recuerdo de Madrid una cosa súper curiosa también que me solía llamar la atención porque se veía muchísimo, era la gente mayor que estaba sola. En Madrid yo veía mucha gente mayor sola. Andaban por las calles para ir a comprar o yo qué sé, o estaban sentados en un banco, pero claro, les veías sola. Y yo decía, claro, esto en Senegal no pasa. Porque en Senegal, cuando ya llegas en esa fase de ser un abuelo o una abuela, es como que tú mandas en la casa. Y sobre todo, todos los días la gente viene a visitarte. La gente viene a saludarte, viene a darte conversación, viene a ver si todo bien, si necesitas cosas y tal. Y aquí no. Y recuerdo, cuando vivía en Plaza España, justo tenía enfrente a una vecina que era muy mayor. Entonces, nada, había una chica que la cuidaba. Y la chica que venía 3 veces a la semana, en plan martes, jueves y sábado. Y claro, un día ella se cayó dentro, yo creo que fue dentro de su baño. Nosotros estábamos enfrente, de repente empezamos a escuchar un ruido, en plan una voz, alguien como que gritando. Pero claro, no se podía entrar en el apartamento. Dios. Porque el apartamento se cerraba por dentro. Tuvimos que llamar a la ambulancia, no sé qué tal cual. Vinieron los bomberos, desmontaron la puerta. Y claro, y se había caído. Madre mía. Y de ahí la llevaron a una residencia. Y nada, de ahí no volvimos a verla. Y eso, claro, eso impacta. Porque digo, claro, en Senegal eso no pasa. ¿Por qué? Porque no dejan a las personas mayores solos. Nunca. En plan, siempre está rodeado de los nietos o de los hijos. Eso, por ejemplo, es una de las cosas. Buah, uf. Y que es igual, ¿no? Sí, yo creo. O sea, sí, o sea, me hacías pensar ahora y es como, siempre está como en la casa de familia, ¿no? Y siempre hay como al menos un hijo, ¿viste? Que se queda. Un hijo que se queda, que yo qué sé, que tiene sus hijos ahí en la casa, pero que los abuelos, que los abuelos siempre tienen a la gente en casa. Sí, total. Me hace pensar mucho también lo que dices del tiempo, que yo creo que siempre lo pienso mucho, al menos respecto a Colombia, que yo siento que allí yo tenía mucho tiempo, o bueno, en general como que tratamos de manera activa de hacer tiempo para vernos con la gente. En cambio aquí Exacto. Yo siento que lo que tú dices, como que a veces pensamos que el dinero lo es todo y entramos en esta rueda de productividad y tal, y nos olvidamos de cosas tan básicas como eso, como estar para nuestros mayores, o incluso ya no si es un mayor, o sea, un amigo que tenga gripa, que no tenga quien le lleve una sopa un día. Sí, totalmente. Y es lo que decía, porque claro, aquí también el sistema funciona de esta manera. Tú, claro, tienes un montón de cosas que hacer o tienes que trabajar un montón de horas para poder hacer cosas. Para hacer cosas me refiero a tener tu propia casa, poder comer, poder pagar tu transporte, poder salir a cenar o tal con amigos, claro, pero todo eso es dinero. Entonces, normalmente el sistema funciona de esta manera, en plan, te hace enfocar todo el tiempo que tienes en trabajar y producir para luego poder tener dinero para luego gastártelo. Entonces estamos en esa burbuja de trabajar, producir, tener dinero y luego otra vez gastar. Pero esos tiempos de reflexión o esos espacios de reflexión de esos espacios sociales para compartir y para tal, realmente cada vez hay menos. Y menos mal que tenemos los podcasts. Sí. Para quedar, ¿sabes? Para quedar y charlar y compartir cosas. Pueden entendernos mejor y conocernos mejor, menos mal. Porque es que si no hay. Pero en Senegal, yo recuerdo cuando voy, todos los días voy a casa de amigos o mis amigos vienen a mis casas sin avisarme. Y me después, mamá, venga, voy a casa de tal. Y me cojo mis cosas y voy. Y igual llego allí, hay otro amigo, están haciendo el té y vengo y charlas y conversaciones y tal. Aquí, si voy a casa de alguien, tengo que avisar. Por ahí un mes. Exactamente. Entonces, son detalles, pero son detalles que para mí son importantes. Para la gente de aquí igual no, pero para mí son detalles muy importantes. Total. Menos mal tenemos estos espacios. Así nos haya tocado planearlo con tanto tiempo. Sí, justo reflexionaba hace poco como esa falencia como de familia, ¿no? O sea, cuando uno está afuera, que al final, bueno, como que igual la familia terminan siendo tus amigos, pero por ejemplo en ciudades como Madrid, donde las distancias son tan largas
de un sitio a otro, eso también dificulta mucho como estas dinámicas. Sí. O sea, digamos, por ejemplo, en Colombia, sobre todo en las ciudades más pequeñas o en los pueblos, la cercanía de los vecinos es lo que hace comunidad. Pero sí siento que nada más la distancia física hace como esa diferencia, o los vecinos de lo que tú dices, me quedé sin, no sé, sal. Azúcar, y el vecino ¿sabes? Claro. Entonces al final es como que siento que esa cercanía, o sea, esa cercanía humana falta, y después en esa ausencia la empiezas a sentir. Incluso, una de las cosas también que me llamó la atención cuando llegué a Galicia, cuando llegué al barrio donde vivo yo, es que en Madrid podía compartir inmueble con 7 o 8 vecinos y no nos saludábamos o no nos conocíamos. Pero claro, aquí llegué a la aldea y a la semana ya el vecino salía y me cruzaba con el vecino y me saludaba en plan, eres nuevo aquí y tal. Y yo decía, ostras, esto no... En plan, normalmente no es así. ¿Sabes? Porque en Madrid la gente pasa de todo. Incluso ves a un vecino, es como que, ¿sabes? Es como que te pone cara de mala leche. En plan, no te quiero conocer, ¿sabes? Pero, no sé, pero aquí me llama la atención. Llegas y es como que nada, sale, te saluda, tal, y digo... Es como la dinámica de pueblo, que de hecho yo soy una de las personas que a mí me cuesta mucho, porque al ser de Bogotá, yo soy la que pone cara de mala leche. Pero no es porque yo... Aquí la tenemos. Pero, los capitalinos. Pero es que tiene como una razón de ser, que lo hablo con mis amigos que viven en Madrid, que no son de Madrid, y se quejan un montón de... Es que no sé, entras al tren, por ejemplo, y no saludas al que se va a sentar al lado. ¿Qué pasa? Yo desde mi perspectiva, a mí me pone nerviosa. O sea, no es como que yo no te quiera saludar. Es que si tú me saludas, a mí ya me genera la ansiedad de que yo te tengo que dar conversación. Exacto, ¿por qué me has saludado? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué tal? Entonces, claro, entonces como no estamos acostumbrados, como que así crecimos, y yo de hecho estoy como en un proceso de quiero como empezar a romper esas barreras y empezar a comunicarme más con la gente. Pero cuesta. No, cuesta porque es lo que digo. Yo cuando llegué a Madrid era eso. Era salir de casa, del piso, saludar. Pero notaba que la gente no me devolvía la salud. Y yo decía, ¿y por qué no me saludas? Yo me moría de rabia. Sí. Pero claro, porque yo venía de un sitio donde para hacer 1 kilómetro tenía que ir saludando de casa. Porque la gente está en la calle. Entonces, si paso sin saludar, ya me están diciendo, este ha vuelto de Europa, tío, y ves, ya nos saluda. Y no es que, claro, y no es que ya nos saluda, es que ya me han formateado aquí. Es en plan, si sales, vas a lo que tienes que ir. Das la mano y bla, hola, y te vas. Pero allí en Senegal no funciona así. Tienes que ir, saludar, dar la mano, ¿qué tal la noche? Cruzar la calle, al otro lado. Entonces, un camino de 5 minutos lo haces en 25-30 minutos. Y claro, yo recuerdo en Madrid, empecé a volverme como ellos. Y llegar a mi trabajo sin saludar a nadie. Yo cuando llegaba al trabajo, me decía, tío, has venido con mala leche. Y yo decía, no, yo paso de saludar, tío. Claro, y ahí me di cuenta de que en Madrid me estaba cambiando. En plan, ya me estaba volviendo como la gente de aquí. En plan, salir, poner mis cascos y no escuchar a nadie. Aislarme, en plan, pasar de todo. Nada, son cosas que realmente al final, llegué aquí y dije, menos mal, tío, que salí de Madrid, porque no digo que Madrid sea malo, no, yo los mejores años de mi vida los he vivido en Madrid, y Madrid me ha enseñado muchísimo, un montón. Lo que pasa es que hay cosas que no van conmigo, pero luego te das cuenta de que has cambiado mucho. Estando en el sitio no te das cuenta, pero cuando sales de allí dices, he cambiado, ¿sabes? Pero bueno, son cosas de cambio que forman parte de lo que es la migración, que te tiene que tocar entornos diferentes, y es lo que digo también, nosotros la fuerza que tenemos es la capacidad de adaptación a los sitios. Cuando ya has salido una vez, te da igual salir 5 o 10 veces, porque sabes que, bueno, en cualquier caso, nada, te vas a adaptar y vas a terminar. Y un poco como para retomar esa línea del tiempo, bueno, con todo el proyecto ADA y demás, ahí ya te empezaste a involucrar mucho más con las asociaciones. Sí. ¿Cómo evolucionó eso? ¿Cómo se convirtió después en tu propio proyecto? Nada, el proyecto ADA fue creciendo. Orlando era una persona también, hasta ahora es una persona que ha tenido mucho impacto en mi vida personal, porque pasamos de compartir piso a hacer nuestro primer viaje a Senegal juntos, porque él nunca había estado en África. Entonces nada, él había tenido ese vínculo siempre con africanos. Él se sentía como un africano más, pero sin haber estado jamás, ¿sabes? En plan, sin haber estado jamás, tenía ese vínculo súper fuerte con África. Y aparte de eso,
Nada, era una persona que siempre escuchaba hip hop. Y nada, recuerdo, hicimos nuestro primer viaje en 2016. Y luego en 2017 yo no podía ir y me dice... Claro, tío, yo tengo 2 meses de vacaciones, puedo quedarme aquí en Madrid sin hacer nada. Y me dijo, ¿pero puedo ir a casa de sus padres? Le dije, sí, ve. Y se fue 2 meses él solo, a casa de mis padres. Entonces, nada, él volvió de Senegal. Recuerdo, en 2017 estuvo 1 año más y me dijo, siento que tengo que salir de Madrid. En plan, no, necesito otro tipo de vivencias. En plan, Senegal me ha enseñado tanto, tío, que me doy cuenta de que ya... Madrid no es mi espacio, en plan, tengo que salir de aquí. Y llamó a su agencia en Inglaterra, la agencia que le gestiona el tema de los cursos tal, y la agencia le encontró un curso de profe en una universidad en Oman. Y en 2019 cogió sus cosas y se fue a Oman. Se fue allí, de Oman viajó a Uganda, tal, y claro, ahora está haciendo su vida ahí, está súper feliz. En África, ya. Sí. Ahora está a su rollo. Yo creo que también él necesitaba salir de su zona de confort para poder encontrar realmente su esencia. Porque su esencia no era estar en Madrid, yo qué sé, ir al British Council, a dar clases, no sé qué tal. Pero su esencia era formar parte de una comunidad a vivir con esa comunidad. Entonces, claro, cuando él salió en 2019, el proyecto ahora estaba en mi mano. Pero claro, yo la forma de tipo de proyecto que quería poner en marcha era un proyecto para niños y era un proyecto también enfocado a lo que son los estudios y al deporte. Porque mi vida ha sido más de deporte que de estudios, pero claro, estamos en un mundo también que no puedes solo enfocarlo todo en un deporte para conseguir llegar, porque muchas veces no llega. En la mayor parte de los casos no llegan. Si coges a 2.000 niños, igual 10 llegan a ser profesionales de fútbol, pero no los 2.000. Pueden jugar hasta cierto grado 1.000, pero los que van a llegar a la élite realmente igual son 10, 20. Entonces, claro, reflexionando sobre el caso, la idea era intentar crear un proyecto nuevo para no romper lo que es la dinámica de Proyecto Hada, crear un proyecto nuevo, pero que se enfoque a lo que son los estudios y al deporte. Y luego intentar inculcar esas dos cosas. Puedes estudiar y practicar el deporte que quieras a la vez, porque te va a dar 2 opciones o te va a dar 2 salidas. En plan, si lo del deporte no funciona, siempre vas a tener los estudios para poder especializarte en algo y luego conseguir algún tipo de trabajo. Y si lo del deporte funciona, pues mejor, porque funcionará una cierta temporada, pero después ¿qué? Claro, después de jubilarte, ¿qué? Entonces de allí vino la idea de Fafalo que mencionaste antes, que es un proyecto que estamos poniendo en marcha ahora mismo, que está ayudando a niñas y niños para sobre todo solidificar lo que son los estudios, pero luego también darles esa opción extra de poder hacer algo extraescolar para poder acompañar los estudios, sí. Digamos, ¿cómo funciona? O sea... Vale, el proyecto cuando empezó, como yo decía que en el barrio donde yo crecí y donde estudiaba quería hacer algo, entonces yo volví allí. Con mi equipo de aquí vimos era que la gente dejaba de estudiar. Niños con la edad de igual 12, 13, 14 años dejaban de estudiar. Porque para los chicos era en plan, yo quiero ser Messi, quiero ser Mbappé, quiero ser Neymar. Y claro, para las chicas muchas veces era en plan, te quedas en casa para hacer tareas de casa. Para ser la esposa de Mbappé. Exacto. Entonces, dijimos, oye, mira, igual tenemos que preparar algún tipo de formato para presentárselo a los familiares, que igual les puede gustar la idea de que nosotros podamos acompañar a sus niñas o a sus niños en casa. El formato que hemos encontrado era en plan, vamos a elegir niñas y niños entre 6 y 12 años, porque claro, están en primaria, todavía son jóvenes, podemos inculcarles cosas, en plan, podemos darles esa manera de pensar, porque igual a un chico, a una chica que tiene 16, 17 años, igual es mucho más complicado transmitir ciertas cosas. Y luego el otro formato era en plan, llegar y presentar a los padres un programa. El programa es que nosotros vamos a matricular al niño para el año escolar, vamos a darle todo el material escolar que necesita para también todo el año y luego también vamos a darles clases de seguimiento, porque hay padres que no han estudiado, entonces esas clases de seguimiento no las pueden hacer en casa. El niño necesita ir a clases particulares donde haya algún profe que le siga las tareas que tiene en el cole y demás. Entonces, básicamente eso era el formato que queríamos presentar a familiares. Recuerdo cuando lanzamos la voz de que íbamos a poner algo así, recibimos 200 casos que nos pedían apoyo en ese nuevo proyecto. Así que así empezó. Y dices que
los matriculaban, o sea, ustedes digamos que apoyaban económicamente como y un poco como de dónde venían esos recursos económicos. Claro, al empezar, justo empecé con Fajolo en 2021. Nada, al principio dijimos, vamos a hacer un proyecto piloto. Vamos a hacer un proyecto piloto de 2022 hasta 2024, que eran unos 2 años. Entonces lanzamos un crowdfunding. A base de redes sociales, lanzamos la voz de que íbamos a hacer un proyecto nuevo y que necesitamos colaboradores para poder seguir con el proyecto, y había un montón de gente que quería participar, que ya forma parte del proyecto. Aquí en Galicia también conseguimos unos colaboradores que tienen una tienda de deporte en Órdenes, y nada, incluso fueron los primeros colaboradores que desearon venir a ver el trabajo que hicimos allí, porque nosotros lo que dijimos a nuestros colaboradores era: no queremos colaboradores que van a colaborar sin ver realmente el trabajo que estamos haciendo aquí. Entonces os damos la oportunidad que si colaboráis, ya a final de año vais a venir a ver el trabajo que estamos poniendo en marcha aquí en Senegal. Y nada, fue así. Colaboró un montón de gente, nos dio para darles ropa de deporte, para matricularles, material escolar, clases de apoyo, para todo. ¿Y cómo es como cada vez que vuelves a Senegal? No sé, ¿cómo es ese recibimiento que te dan los niños? No sé si... Es mi pueblo de siempre. Entonces yo antes, cuando estaba jugando al fútbol allí, ya la gente ya te conocían. Yo ahí soy uno más. En plan, vengo, ya conozco el barrio, como he tenido la oportunidad de poder conocer a mucha gente y tener muchos contactos. Vamos a aprovechar esos contactos para intentar tener algún tipo de legado aquí, algún tipo de impacto. Pero no es un legado para que digan, esto lo ha hecho Pale. No, pero es solo dar un toque en plan, esas cosas se pueden hacer aquí. No es que tenga mucho dinero para hacerlo, no. Pero aún así se pueden hacer. Es buscar el formato y creer en esos tipos de proyectos, que son mini proyectos, pero que para mí son los mini proyectos que van realmente teniendo impacto en lo que es la sociedad. Y a partir de tu proyecto, ¿hubo otros proyectos que se gestaron o...? No es que haya otros proyectos, pero vino mucha gente a querer trabajar en el proyecto de manera voluntaria. Y para mí eso era muy importante. ¿Por qué? Porque no siempre voy a poder estar allí. Hubo 3 profesores que nos quisieron ayudar con el proyecto, y para mí eso era importante, porque si estamos hablando de un proyecto académico y hay profesores que quieren formar parte de eso para también hacer ese seguimiento mientras nosotros no estamos allí, a mí me pareció una súper buena idea. E incluso todos los niños que tenemos son esos profesores que les hacen ese seguimiento, por ejemplo, fuera de las clases. Entonces eso fue algo súper guay y no me lo esperaba. Y nada, se pusieron en contacto conmigo y decidieron formar parte realmente del proyecto, y nada, la verdad que muy agradecido. O sea, sé que ha pasado poco tiempo, que apenas está como terminando el proyecto piloto, pero ¿sientes que ha habido resultados o un poco cómo ves, como si has visto una evolución en los niños que entraron al principio al programa? Yo creo que la principal evolución o el principal impacto es que, claro, nosotros al principio no podíamos coger a todos los niños. Eso me dio pena, porque recuerdo que estaba en casa y estaba con las fichas de toda la gente que estaba en la lista de espera. Y yo creo que eran 150 y algo dossiers que tenía en casa. Tenía que analizar todos esos dossiers para decir qué niño o qué niña entra y qué niño o qué niña no. ¡Buah! Claro, estaba allí mirando perfiles. También es lo que digo, esos profesores conocían a las familias, entonces me decían, esa familia es una familia mediana, es una familia grande, es una familia que tiene recursos, no, tal. Era muy difícil elegir al principio, porque no podíamos coger a todos, no teníamos los medios, cogimos a 36. Pero claro, la parte positiva de eso es que cuando empezamos el programa de matrícula, de hacer clases particulares con ellos, de hacer excursiones, pero eran excursiones académicos, en plan, por ejemplo, ir a una playa, ir a una zona súper limpia donde no haya nadie y hacer que se ensucie la zona antes de irnos y hacer reflexionar a los niños sobre eso. En plan, cuando llegamos aquí, esa zona estaba súper limpia. Y ahora que estamos a punto de irnos, ¿habéis visto toda la basura que hemos tirado de aquí? Y hacerles entender que, claro, hay que recoger todo eso, meterlo en bolsas y luego tirarlo a la basura. Entonces, todos los otros niños que no han podido entrar en el programa ya venían a vernos en plan, nosotros el año que viene queremos entrar en el programa. Y claro, nosotros les decíamos que para entrar tenían que tener buenas notas, que si no, no podían entrar. Para mí eso era algo súper positivo,
Porque aunque esos niños no forman parte de un programa, ya están pensando en trabajar bien en el cole, en tener buenos resultados para poder ya integrar el programa al año siguiente. Y para mí el impacto era eso. Era hacerles creer en ellos mismos y en querer formar parte en un grupo así. ¿Y cómo lo vais a conseguir? Nada, trabajando bien en el cole. Entonces, eso es algo súper positivo que vimos casi todos los niños que estaban en el barrio. Súper guay. Sí. Intentar también que ellos, una vez en casa, vayan siguiendo, inculcando eso, por ejemplo, en sus familias, aunque sea difícil. En plan, intentar hacer llegar el mensaje. Y, por ejemplo, ahora que dices de hacer llegar el mensaje a casa, ¿cómo sientes que han recibido, por ejemplo, los padres eso? Puede haber choque, por supuesto, y además, muchas veces, cuando alguien más joven que tú te rectificas, como que no lo aceptas, hay un orgullo en ti, pero para mí lo más importante era que el niño lleve el mensaje. Y no significa que venga a decir a sus padres, no sé qué tal cual, pero igual luego a sus hermanos es más fácil que ese mensaje llegue a los niños que tiene alrededor. Entonces, hacer llegar el mensaje es eso, en plan, en su entorno, ellos van a saber a quién pueden hacer llegar ese mensaje y a quién igual habrá que solo, yo qué sé, igual si alguien lo tira a recoger y ese gesto igual va a hacer ver a la persona, oye, mira, si mi hijo está recogiendo la basura para tirarlo allí, igual yo, ¿sabes? Pero sin decírselo. Justo eso te iba a decir. ¿Sabes? O sea, siento que últimamente he reflexionado sobre eso porque siento que muchas veces nos desgastamos un montón como diciéndole a la otra persona como tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y hace poco mi hermana me dijo algo que me marcó mucho porque me dijo como yo aprendo de tu ejemplo. Y hice como ese clic y me parece hermoso lo que dices de trabajar con las infancias porque al final es eso, ¿no? O sea, como aprovechar esa edad como en la que son como esponjas, ¿no? Y de cierta manera llegan al hogar y que actúan como eso, como un agente de transformación, no desde tienes que hacer esto, como lo hacen los adultos, sí, sino desde el ejemplo, o sea, desde la acción. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Total. Ya contamos como tu llegada a España, la evolución de los proyectos, un poco qué te imaginas como en el futuro, te ves siempre aquí en España. Estos últimos meses, desde enero, entré en el bucle de tengo que volver a Senegal. Pero luego, claro, cuando ya te enfrías dices, oye, mira, es que realmente yo no soy solo senegalés, en plan, porque ya he cogido de otros sitios, estoy haciendo otras cosas con otra gente, entonces yo creo que no podía solo volver a vivir en Senegal y quedarme allí. Creo que se me haría casi imposible, porque sé que en Europa conozco un montón de gente que están haciendo proyectos muy guay y yo también quiero formar parte de esos proyectos, en plan, quiero hacer cosas aquí, pero haciendo cosas allá también a la vez. Entonces yo creo que lo ideal para mí sería vivir por temporadas. Sería poder estar aquí y estar allí a la vez. Claro, es lo que digo, en plan, ahora estoy teniendo la oportunidad de hacer eso. Cuando estamos haciendo cosas allí realmente que me involucra y tengo la necesidad de estar allí, nada, lo cojo mis cosas y me voy para allá. Y estoy allí el tiempo que hace falta para que las cosas roden. Y nada, luego también aquí lo mismo. Estamos haciendo proyectos de podcast. Hay un espacio nuevo que vamos a crear ahora, que voy a lanzar aquí la primicia, que sí, vamos a crear un espacio en Madrid y es para hablar sobre las masculinidades negras. Me encanta. Y es un espacio que vamos a lanzar ahora en Madrid. Incluso el proyecto se llama Ubuntu, que significa yo soy si nosotros somos. Y nada, es un espacio para hablar de las masculinidades negras y para tener a invitados también que son especializados en esos temas, porque yo creo que también nuestras masculinidades creo que han cambiado mucho. Y nosotros sin darnos cuenta, creo que desde la época postcolonial hasta ahora no estamos viviendo nuestras masculinidades de la misma forma. Porque antes, por ejemplo, yo recuerdo que mis padres era en plan no llorar, no dar abrazos, no mostrar cariño en público, y nosotros somos lo opuesto a nuestros padres ahora mismo. Entonces yo creo que también tener un espacio para poder hablar de eso y poder compartirlo con otros chicos negros que han nacido aquí y no saben lo que es ser hombre ahí en África, yo creo que puede ser algo súper guay. Entonces, nada, es un espacio que vamos a lanzar en este verano en Madrid. Sí. ¡Qué emoción! Sí. Buah, me encanta. Entonces, claro, por todo eso yo creo que no podía estar solo allí. Claro.
Porque aquí también hay muchas cosas que hay que trabajar, hay que sacar y hay que compartir también con la gente de aquí. Pero cuando dices que es para chicos que nacieron aquí en España. Yo creo que hay mucha gente que ha nacido aquí, muchos hombres que han nacido aquí y muchos que vinieron aquí de niño. Entonces, claro, yo, como veo la masculinidad negra cuando vivía allí y como me lo han transmitido allí, no es lo mismo que como se lo van a transmitir a alguien que ha nacido aquí. Estoy segurísimo. ¿Cuál es como esa diferencia un poco para entenderte cómo es la masculinidad en Claro, África? Claro, quiero decir que, por ejemplo, hay estereotipos de masculinidad. Había ciertas normas que definían un hombre. ¿Y creéis que esas normas se aplican hoy en España o en Senegal incluso? Claro, porque en Senegal hay chicos que antes les decían que, por ejemplo, no se puede entrar a una cocina a cocinar porque eres hombre. Nos dicen, yo quiero cocinar, entro a cocinar. O yo, si quieres dar un beso a mi mujer delante de la gente, lo hago. Pero claro, eso en Senegal, o hace 20 años incluso, e incluso ahora, hay chicos que no se atreven a hacerlo porque les da vergüenza. Es como que están demostrando un afecto que para los demás es como que es, bueno, tío, ¿qué haces? No sé qué, eso no son cosas de hombres. Eso lo hemos escuchado mucho. Pero claro, entonces, ¿qué es ser hombre en Colombia hace 20 años? ¿Y qué es ser hombre en Colombia ahora? Y en Senegal, y aquí. Porque claro, no es lo mismo. Aquí, por ejemplo, si eres hombre, yo qué sé, y tienes familia y tal, lo mismo. En plan, la mujer cocina, tú cocinas, la mujer hace eso, tú lo haces, todo se comparte. En Senegal no. En Senegal el hombre no tiene que hacer nada. Es la mujer que lo hace todo. Entonces, claro, incluso crea choques. Porque yo, por ejemplo, nunca he escuchado a mi padre decirme te quiero. Pero la forma que mi padre tenía de decirme te quiero es que yo, cuando cualquier cosa que necesitaba, él me daba. Claro, yo decía, mi padre me quiere. Porque cada cosa que yo quiero tener o necesito, él ya me da para poder conseguirlo. Pero yo, ahora, si tengo un hijo, me voy a comportar de otra manera. Estar ahí en plan, hijo, te quiero, no sé qué tal cual. Pero claro, son cosas que realmente nosotros necesitamos esos espacios para poder sacarlo y debatirlo. E incluso si hace falta, ponerlo en una plataforma para que los niños negros que han nacido aquí o afrodescendentes creciendo puedan tener toda esa información y decir, oye, mira, ostras, esto no lo sabíamos. Y a base de eso, poder decidir ser así o así. Porque una masculinidad no es solo de una forma, puede ser de muchísimas formas y no terminar de ser una masculinidad. Es profundo, pero yo creo que es algo que necesitamos nosotros esos espacios para poder comunicar directamente y decir que no es vergüenza, yo qué sé, decir a tu hijo te quiero, o dar un abrazo o un beso, o decir a tu mujer te quiero, o cogerle la mano en público. Total, yo creo que esos espacios, ya no solo desde las masculinidades negras, sino en general, muchos hombres he escuchado que a veces se sienten como un poco perdidos, como que bueno, teníamos esto que era súper claro, este era mi papel y yo era valioso por esto, pero si ahora ya no lo puedo ser, creo que también a veces desde el feminismo somos un poco crueles y como que no les damos espacio tampoco para hacer, bueno, y ellos tampoco han buscado como estos espacios de reflexión. Exacto. Y me parece súper valioso. Claro, justo la cosa es que lo estuvimos pensando yo y un amigo que vive en Madrid y dijimos, pero es que tío, no tenemos espacio. Hay muchísimos espacios donde hablamos de todo, pero realmente nosotros, espacios para hablar de nuestras cosas y para hacer que la gente nos vea, vea esa esencia que tenemos dentro, porque hay muchas cosas que no compartimos, y poder compartir todas esas cosas en un espacio nuestro estaría guay. Es que yo creo que más allá de las reflexiones que se generen, el solo hecho de abrir el espacio, para mí ya es el impacto que tú estás generando. Correcto, o sea, no es necesario como que pase tiempo y ver si la persona llegó a esta reflexión u otra, sino que es esa necesidad que hay, que es latente entre los hombres. Totalmente. Como de tener un espacio de vulnerabilidad, de poderse comunicar, de hablar de sentimientos. Justo. Ya es ganancia. Lo has clavado. Nosotros lo llamamos espacio de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Senegal, por vivencia, sé que los hombres no suelen compartir muchas cosas. Emociones y demás, no suelen compartir muchas cosas. ¿Por qué? Porque dicen que eres hombre. Entonces tú emocionalmente no te tienes que desnudar, entre comillas. Entonces, nada, es un espacio de vulnerabilidad donde iremos a compartir cosas.
Y creo que va a ser muy guay. Wow. Pues bueno, no, Paley, agradecerte por tu tiempo, por todo lo que nos cuentas. O sea, yo creo que me dejas súper inspiradísima. Me encanta. Muchas gracias a vosotras. Todo lo que haces. Y bueno, me alegra mucho que por fin hayamos podido tener este espacio. Sí. Bueno, nada, muchísimas gracias a vosotras y nada, un placer como siempre. Un placer como siempre. Yo creo que esos espacios hay que agradecerlos y nada, daros la enhorabuena por haber pensado también en algo así para los migrantes, porque creo que se necesita, es algo necesario hablar de las experiencias. Sí. Nada, lo mismo. Muchísimas gracias y ahora tengo ganas de ir a Senegal. Pues yo O también. sea- Por favor, tenés que venir. Perfecto. Bueno, muchas gracias también a todos los que nos están escuchando y nos escuchamos en un próximo episodio de Migrantes Anónimas. Chao. Chao. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar Migrantes Anónimas. Esperamos que el episodio les haya sido de utilidad y que lo hayan disfrutado. Y también, si les gustó, nos pueden seguir en redes sociales, migrantes.anónimas en Instagram. Pueden darle like al episodio y recomendárselo a alguien que crean que puede ser útil. Estas cosas sencillitas nos impulsan muchísimo a seguir creando contenido y además nos ayudan a crecer. Se los agradeceríamos infinitamente.